Hola a todo este auditorio relevante en el POCUS pediátrico. Bienvenidos a USPED Latinoamérica. Mi nombre es David Pascual Rojas Flores, soy pediatra intensivista y seré su anfitrión para esta sesión central en el paciente crítico, no importa dónde se encuentren, en urgencias, en quirófano, en terapia intensiva o en el prehospitalario. POCUS y ventilación mecánica. Ventilación mecánica y POCUS. Para esto tengo el verdadero gusto de presentarles a nuestro disertante el día de hoy, el doctor Kevin López, pediatra intensivista nicaragüense, gran máster en ecografía, además con estudios de ecografía en el paciente crítico y ecografía multisistémica pediátrica. Estimado Kevin, el auditorio y micrófono son todos tuyos. Bienvenido a todos ustedes y bienvenido, Kevin. Adelante. Ok, logran ver la presentación. Se ve excelente. Ok, bueno, buenos días a todos, mucho gusto, dando siempre continuidad a los sábados de Pocos con Latinoamérica. ¿Verdad? Como es Latinoamérica, el día de hoy me place dar a presentar el tema de Pocos y ventilación mecánica. El POCUS actualmente se ha expandido su utilidad en el paciente crítico y principalmente pues en situaciones del paciente que recibe soporte ventilatorio. El POCUS ha expandido su uso, ¿verdad? Desde el punto de vista del paciente neurocrítico, en estado de choque, en el paciente con lesión renal aguda, paciente con hipertensión endocraniana, en el manejo de la vía aérea, intubación, comprobación de intubación, procedimientos de emergencia, ¿verdad? Como es la traqueotomía, cricotirotomía, en otros procedimientos diagnósticos en nuestros pacientes, facilita, por ejemplo, la disección de la porción lumbar, entre otros. En este contexto hablaremos de la utilidad del POCUS en la ventilación mecánica, ¿verdad? Donde una de las principales causas o motivos de ingreso a la terapia intensiva pediátrica son los pacientes con insuficiencia respiratoria y la mayoría de estos pues reciben el soporte ventilatorio eh, invasivo, lo cual forma parte del tratamiento de los pacientes con insuficiencia respiratoria. A manera introductoria, históricamente, los pulmones se consideraban poco aptos, ¿verdad?, para la ecografía, considerando pues que el aire es un mal transductor de la onda ultrasónica y por lo cual esto estaba dado por la diferencia de impedancia acústica entre el aire alveolar y el parénquima circundante, que es aproximadamente de 450, y lo cual nos impedía la valoración del parénquima pulmonar como tal en pacientes sanos. Sin embargo, pues actualmente podemos hacer un estudio del pulmón observando la línea pleural, que es la que se puede observar de forma, ¿verdad?, eficiente y por medio de artefactos que son dados para de la línea pleural. Estos artefactos se presentan ya sea también de un paciente sano o un paciente que tiene una patología pulmonar y analizando los diferentes artefactos vamos orientándonos a la posible afectación de este paciente. En el primer uso de la ecografía ocurrió en 1964, ¿verdad? Cuando se obtuvieron imágenes de la pleura pulmonar en un paciente con derrame pleural derecho. Posteriormente, Lichtenstein en 1997 en París demostró la utilidad de la ecografía para detectar los pacientes con síndrome alveolar intersticial. Sean estos pacientes con edema de pulmón, pacientes con síndrome respiratorio, pacientes con neumonía, y se demostró que tenía una sensibilidad y una especificidad similar, ¿verdad?, a las otras estudios de imagen que pues anteriormente formaba el gold estándar, es la tomografía de tórax. Entonces se demostró que la ecografía tenía una utilidad
¿verdad? Con una sensibilidad y una especificidad alta que eran comparables a las imágenes obtenidas por estudio tomográfico. Posteriormente se demostró, esto se expandió su uso, ¿verdad? En el paciente y se demostró la precisión diagnóstica de la ecografía en los pacientes con síndrome de distrés respiratorio, los pacientes con neumonía, los pacientes con otras complicaciones, ¿verdad? Como neumotórax, embolismo pulmonar, edema pulmonar cardiogénico o no cardiogénico, y de igual forma, ¿verdad? Que eran eh, la precisión diagnóstica, ¿verdad? Con sensibilidad y especificidad eran muy superiores a la radiografía de tórax, que era el método de imagen que estaba más al pie de la cama del paciente, de más accesibilidad al paciente, y eran comparables con la tomografía, con muchas ventajas, ¿verdad? Desde la invasión, la posibilidad que se realizara este estudio al pie de la cama del paciente, aquellos pacientes en estado crítico que era muy difícil la movilización del mismo también tenía esa ventaja con menos radiación y es un procedimiento pues no invasivo. La utilidad del POCUS en la ventilación mecánica se ha venido expandiendo, ¿verdad? Y no solamente en un paciente pues, al evaluar la normalidad del pulmón, sino nos permite detectar anomalías por medio de la visualización de artefactos. Por ejemplo, nos permite, partiendo ¿verdad? De la identificación del paciente que requiere intubación endotraqueal y soporte ventilatorio invasivo, nos permite optimizar el manejo del ventilador desde la selección del PET, ¿verdad? En el contexto de los pacientes con síndrome interrespiratorio, en el cual la ventilación forma parte del manejo eh, integral de este paciente, el soporte vital de este paciente, y donde el PEP es una estrategia de tratamiento ventilatorio que nos permite, ¿verdad? Reclutar alvéolos. En este contexto, pues un paciente con síndrome respiratorio que se caracteriza por un reclutamiento alveolar y con un compromiso difuso del parenquima pulmonar. Nos permite optimizar la presión inspiratoria, que también forma parte del soporte ventilatorio, analizar si este paciente tiene una presión inspiratoria adecuada, que de manera que se disminuye el esfuerzo respiratorio del paciente en etapa inicial del soporte ventilatorio, ¿verdad? Donde es crucial evitar, ¿verdad? Las asincronías del paciente ventilador para amortiguar o disminuir el daño de parenquima pulmonar por una sincronía. Asistir, ¿verdad? Asiste en este caso en monitoreo de la respuesta a maniobras de reclutamiento alveolar. Nos permite evaluar la respuesta al tratamiento del paciente con patología pulmonar, ya sea desde el punto de vista médico, ¿verdad? Farmacológico, como el uso de diuréticos, la antibiótico-terapia, las maniobras ventilatorias, ¿verdad? El uso de PEP, reclutamiento alveolar, la posición prona, nos permite evaluar la respuesta al mismo, nos permite evaluar patologías pleurales, ¿verdad? Como el derrame pleural, el neumotórax, síntomas de fuga aérea, ¿verdad? El enfisema, el hemotórax, nos permite monitorizar las complicaciones derivadas del soporte ventilatorio, pues porque sabemos que el soporte ventilatorio sí es un pilar fundamental en el tratamiento de nuestros pacientes, pero también si no se ajustan de una forma individualizada en cada paciente puede llevarnos a efectos adversos y afectar diferentes órganos, ¿verdad? Desde conllevar al paciente a un barotrauma, ¿verdad? Generar neumotórax, entonces nos permite detectar complicación derivada del soporte ventilatorio a nivel pulmonar, ¿verdad? Todas sus complicaciones derivadas del soporte ventilatorio, de lo que le llamamos, ¿verdad? BILI, el barotrauma, volutrauma, biotrauma, otras complicaciones derivadas en órganos extratorácicos, ¿verdad? Como a nivel de la esplácnico, riñón, abdomen, nos permite, nos facilita el proceso del destete del ventilador. Más adelante pues, vamos a hablar de la utilidad, cómo el POCUS nos ayuda en el proceso del winning ventilatorio, nos sirve de guía para procedimientos invasivos, ¿verdad? De la vía aérea, analizar la vía aérea,
ver si un paciente si se trata de un paciente con vía aérea difícil, comprobar la intubación traqueal o una complicación que es la intubación esofágica, y nos permite también, nos sirve de guía para procedimientos como la intubación retrógrada, la traqueotomía, que el paciente, pues, que se prevé que el soporte ventilatorio va a ser más prolongado, y aquellos pacientes con los cuales se puede lograr una vía aérea, pues nos facilita la realización de una traqueotomía. Y nos permite eh, en sí, ¿verdad? Tienes una gran utilidad en el paciente, ¿verdad? Que recibe soporte ventilatorio. Desde la identificación del paciente que requiere manejo o apoyo con soporte ventilatorio invasivo hasta, ¿verdad? Monitorear la respuesta al mismo, ajuste del soporte ventilatorio, la detección de complicaciones, guía de procedimiento invasivo y evaluar la respuesta del mismo y facilitar el proceso del DTT, del soporte ventilatorio. Acá vamos a partir de lo que es la imagen pulmonar, ¿verdad? Normal, imagen ecográfica. Como les decía, sí, anteriormente se consideraba, pues, que la ecografía tenía poca utilidad en lo que era en la visualización del parénquima pulmonar, pero nosotros partimos desde la visualización de la línea pleural. A partir de artefactos generados de la línea pleural podemos analizar el parénquima y ver, analizar el pulmón y ver si se trata, pues, de caracterizar según los artefactos observados, según las imágenes, los patrones ecográficos, cuál es la afectación, posible afectación pulmonar. Entonces, si vemos a la imagen, ¿verdad? Que está a su superior izquierda, vemos la línea pleural, que es una línea hiperecoica transversal, y por efecto de reverberación tenemos las líneas A, ¿verdad? Que parten de la línea pleural. Vemos superior, ¿verdad? A la línea pleural, lo que son los bordes de la pared de costales superior e inferior, ¿verdad? Y vemos que se ven como de borde hiperecoico, y de ella parte lo que le llamamos sombra acústica. Entonces, la línea pleural es la que nos refleja lo que llamamos el bat symbol, el signo del murciélago, el cuerpo del murciélago, y las costillas, ¿verdad? Representan alas, con sus sombras acústicas representan las alas del murciélago. Y a la imagen superior derecha, pues podemos observar, este es en modo bidimensional. En el modo M podemos observar lo que es el signo de la playa a la orilla del mar, donde la pared torácica, pues, nos va a representar el agua, la línea plana nos representa la ola, y el parénquima pulmonar nos va a representar el signo inferior a la línea plana, el signo que es el signo de la playa, que son dos signos, pues, observados en la normalidad. Entonces, partiendo de la normalidad, también podemos clasificar qué patrón pues, nos tiene el paciente, qué patrón pulmonar presenta el paciente en base a la presencia de artefactos. Entonces, partiendo de la imagen a su izquierda, ¿verdad? Donde dice N, que es la imagen normal, entonces vamos a la línea pleural, ¿verdad? Con hiperecoica transversal. Este es en modo bidimensional, con una sonda lineal, que es la sonda de elección, que es de alta frecuencia y poca profundidad para el estudio de pulmón. Y vemos, pues, efecto de reverberación, lo que son las líneas A, que son las líneas, que es una imagen en espejo de la línea pleural. B1 clasificamos cuando hay la presencia de más de 3 líneas B por espacio intercostal. Lo normal es que hayan 2 o menos de líneas B por espacio intercostal. En la imagen B1, cuando ya tenemos más de 3 líneas B, ¿verdad? Que son también líneas hiperecoicas que parten de la línea pleural, pero son vertical y llegan hasta la imagen inferior. Entonces, en base a la presencia de línea B, nosotros clasificamos también el patrón ecográfico pulmonar. Entonces, en este caso, la imagen que sigue a la normal, que es B1, vemos más de 3 líneas B, pero estas están separadas, no coalescen, ¿verdad? En este caso hay una pérdida de aireación, pues, menor del 50%. En el B2 observamos línea B, vemos una irregularidad de la línea pleural, si observamos ahí en B2, y vemos la presencia de más de 3 líneas B, y estas coalescen, ¿verdad? Es decir, se fusionan, y esta representa una pérdida de la aireación mayor del 50%, hasta llegar a un patrón C,
es el patrón de consolidación. Ya se pierde el patrón aereado normal y vemos lo que representa la signo de hepatización, ¿verdad? Donde el pulmón adquiere un aspecto tisular, un aspecto de hepatización, y vemos también ahí la presencia de broncogramas dinámicos. Los broncogramas dinámicos pues, son característicos del paciente con proceso neumónico. Tenemos también broncogramas pasivos, ¿verdad? Pero los programas pasivos los vemos más frecuentemente en el paciente con atelectasia, por ejemplo. Sin embargo, en dependencia del grado de afectación de parenquima pulmonar, podemos también observar, además de broncograma dinámico, broncograma pasivo. Entonces, la ecografía tiene un papel importante, como mencionamos en la diapositiva anterior, en la identificación, partiendo, ¿verdad? Parte de la identificación de aquel paciente que va a requerir, que necesita soporte ventilatorio invasivo. Acá vamos a hacer mención eh, de lo que es el protocolo Blue, ¿verdad? Que fue el primer protocolo publicado por INSET en el 2008, en el que nos ayudaba a identificar al paciente con insuficiencia respiratoria y nos permitía realizar el diagnóstico diferencial del paciente con insuficiencia respiratoria y clasificarlo pues según el patrón presente. Entonces partía de la presencia del deslizamiento pleural, de la presencia del deslizamiento pleural. Entonces, en este caso, como vemos en imagen a su izquierda, en caso, ¿verdad?, que el deslizamiento pleural estuviera presente, nos permitía clasificarlo si era un patrón B. Si observamos un patrón B, ya tenemos un paciente con edema pulmonar. La presencia de patrón era muy importante hacer una exploración venosa, ¿verdad? En busca de trombosis venosa que nos permitiera hacer el diagnóstico de embolismo pulmonar. Si había probabilidad venosa y no observábamos los plaques, ¿verdad? Lo catalogamos como un paciente con enfermedad pulmonar o asma. Eh, Cuando el deslizamiento pleural estaba abolido, igual clasificábamos como el patrón B', ¿verdad? Por ejemplo, los pacientes con neumonía, porque en los pacientes con neumonía puede o no estar el deslizamiento pleural en base al grado de afectación, ¿verdad? El parénquima y la pleura circundante. Y lo podíamos clasificar también como un patrón AB. La neumonía nos puede dar un patrón B, un patrón AB o un patrón C, con, ¿verdad?, la presencia de los claves. En caso pues, del deslizamiento pleural estuviera abolido y separáramos línea A, es muy importante descartar la presencia de neumotórax. Entonces, observamos el punto pulmonar, donde vemos la interfase entre la zona normal y el deslizamiento pleural normal y la ausencia de deslizamiento. Nos clasificamos como neumotórax y la ausencia de punto pulmonar nos permitía realizar pues, otras exploraciones. Esto sumado a la valoración pues, del pulso pulmonar y la presencia de línea B, la presencia de pulso pulmonar y la presencia de línea B, ya nosotros descartamos neumotórax. Y el patrón C, pues en base a la consolidación alveolar, como observamos en la imagen anterior. Entonces, en base a estos parámetros, ¿verdad?, nos permitía identificar al paciente con insuficiencia y realizar el diagnóstico diferencial de la causa de la insuficiencia respiratoria. Posteriormente, en el 2011, bueno, antes de eso vamos a hablar acá. Si esta es la imagen en representación ecográfica de lo que hablamos en protocolo Blue. Entonces vemos acá lo que es el punto PLAPS, la imagen A. Vemos una línea hiperecoica que rodean, ¿verdad? Esa imagen en forma de cuadrado, que es lo que representa similar pues al signo del cuadrado, pero hipoecoica, y esto representa la presencia de consolidación con derrame pleural. La imagen B, vemos el borde irregular de la pleura, ¿verdad? Vemos cómo se observa fragmentada. Esto representa pues una consolidación subpleural y esto es lo que nosotros le llamamos el signo del cuadrado o del fragmento. La imagen C, vemos el broncograma aéreo, entonces, broncogramas aéreos que pueden ser dinámicos, ¿verdad?, o pasivos en base pues, a la apertura y cierre de las unidades alveolares.
El signo en la estratosfera, el código de barras, que es lo que vemos en el modo M en el paciente con neumotórax. Se pierde el signo de la playa, observamos el signo código de barras, que le llamamos signo de la estratosfera. Y a la imagen siguiente, que es el patrón a la orilla del mar, que es la normalidad, ¿verdad? Observamos la pared del tórax, que representa el mar, la línea pleural representa eh, la ola y pues lo que es el parénquima pulmonar inferior a la línea pleural, que nos va a representar pues la arena. Y acá vemos en la imagen F lo que es el punto pulmonar, vemos la interfaz, ¿verdad? Vemos ahí la ausencia de deslizamiento y la separación interpleural, ¿verdad? Vemos aire y vemos la interfaz de lo normal, ¿verdad? Donde se observa el patrón de línea A y lo que le llamamos el deslizamiento pleural, ¿verdad? Intercalado con la ausencia de deslizamiento y que es característico pues del paciente con neumotórax. Las pacientes con trombosis venosa en esa imagen, por ejemplo, la imagen E, vemos un paciente con un trombo, ¿verdad? En la vena yugular, ¿verdad? Nos puede ayudar a orientar a que pues, podemos tener un paciente con un posible embolismo pulmonar. Y vemos acá las imágenes, las últimas imágenes que son imagen H e I, ¿verdad? Ecográfica y tomográfica de un paciente eh, con un infarto pulmonar. Vemos cómo se pierde el patrón normal y un patrón en arenía en todo el parénquima pulmonar en la imagen H, ¿verdad? Que es observada por ecografía y vemos cómo se ve a nivel de forma comparativa en la tomografía de tórax, imagen hipodensa, ¿verdad? Que está a nivel subpleural. Posteriormente, en el 2011 se hizo una modificación del protocolo Blue, ¿verdad? Que es el protocolo de aireación pulmonar, es donde nos permitía pues, catalogar, como observábamos en las imágenes previas, en base a los patrones ecográficos pulmonares obtenidos, lo clasificábamos como una imagen normal, el patrón B1, ¿verdad? Con la presencia de más de 3 líneas B, pero estas separadas en los cuales el patrón B2, que lo observamos cuando había la presencia de más de 3 líneas B y esta había la fusión de las mismas. Son el patrón C, que es donde ya había pérdida total de la aireación, ¿verdad? El grado más severo, y observamos lo que es signo de la hepatización. Y posteriormente hubo una modificación del mismo y fue que se publicó el score gráfico de puntuación pulmonar, que es el protocolo LUZ, que nos permitía realizar un puntaje numérico, ¿verdad? Donde de 0, que era la imagen normal, 1, ¿verdad? Que era, representa el B1 en el protocolo de aireación pulmonar, el 2, ¿verdad? Que era representativo del patrón B2 en el protocolo de aireación, y el 3, que representa el patrón C en el protocolo de aireación pulmonar. Entonces, en el protocolo de puntuación pulmonar, que es el protocolo LUZ, que es la última modificación que se hizo, era muy importante dividir la pared torácica, ¿verdad? De porción anterior, lateral y posterior. Y estas a su vez, partiendo de una línea imaginaria que pasa por debajo de las tetillas, las clasificamos, ¿verdad? La dividíamos, perdón, en superior e inferior, para un total de 12 regiones. Las primeras dos regiones son las áreas ventrales, las mediales son las cuerdas laterales, y las 5 y 6 que representan la posterior. Acá, a ambos lados de cada emisoras, y para obtener 12 regiones pulmonares. Entonces se evaluaron 12 regiones pulmonares y en base a los patrones ecográficos pues ya le damos la puntuación. Acá vemos una representación gráfica, ¿verdad? Como está a nivel anterior, vemos las primeras 6 regiones, a nivel posterior las otras 6 regiones, para un total de 12 regiones, y en base a lo observado dábamos un score, ¿verdad? Ahí está, como les mencionaba anteriormente, el score 0, que representa un patrón normal, el score 1, la presencia de más de 3 líneas B,
que está representada, mayoría, ¿verdad? Pueden estar algunas coalescentes y otras de forma separada o aislada, y representaba una pérdida de radiación menor del 50%. Ya en el score 2, ¿verdad? Le damos una puntuación 2, ya había la presencia de tres líneas B, está de forma coalescente, con afectación ya de la línea pleural, ya observamos la pérdida de la regularidad, observamos la línea pleural irregular, y que representa pues una pérdida mayor del 50%, y el score 3, le damos una puntuación de 3 a un paciente ya con una pérdida total de la aleación pulmonar, y observamos el patrón tisular, ¿verdad? Con una imagen dinámica arborescente, ¿verdad? Que son lo que llamamos el broncograma aéreo, que son, tienen un aspecto, se observan como línea hiperecoica, pero de una forma arborescente, ¿verdad? Que cambia pues de blanco a negro. Esto le llamamos broncograma dinámico. Entonces, partíamos, ¿verdad?, desde el papel de identificación de los pacientes que requieren el soporte ventilatorio invasivo. Entonces, en este protocolo, pues no, utilizando el protocolo LUZ con la presencia de más de un puntaje mayor o igual a 18 de la escala de 0 a 36, que ya dijimos pues, que se le da un puntaje de 0 a 3, multiplicarlo por 12 regiones, nos da un puntaje máximo de 36. Entonces, ante la presencia de un score por puntuación pulmonar por ultrasonido mayor o igual a 18, se correlaciona con la necesidad de intubación endotraqueal. La extensión también del daño pulmonar en un área que ocupe más de 2/3 del parénquima pulmonar explorado también nos predice la necesidad de intubación endotraqueal. Además, esto no solamente puede utilizar en pacientes con soporte ventilatorio invasivo, también, ¿verdad? Lo utilizamos en los pacientes que reciben, por ejemplo, oxigenoterapia de alto flujo o BNI, ¿verdad? Que su uso se expandió más de la pandemia del COVID para evitar la intubación endotraqueal. En estos casos utilizamos pues lo que es la posición prona para rolar pues, tratamiento alveolar de las zonas de cliva, zonas posteriores del pulmón, y valorar la respuesta al mismo. Entonces, la imposibilidad de reducir el puntaje, ¿verdad?, pulmonar después de mayor de reclutamiento, ¿verdad? Por ejemplo, la posición prono, que además de ser una estrategia de protección pulmonar, también es considerada una maniobra de reclutamiento alveolar, ¿verdad? Entonces, en un paciente que estuviera en BNI o en alto flujo, nos predice la necesidad de intubación endotraqueal e inicio de ventilación mecánica invasiva. Y entonces, otra utilidad del POCUS en el paciente con soporte ventilatorio es la evaluación del fenotipo y la morfología del SRA. Entonces, una de las principales causas, ¿verdad?, de motivos de ingreso en el paciente son los pacientes que ingresan a la terapia intensiva, son los pacientes con insuficiencia respiratoria, y dentro de ellos la mayoría, pues, tiene un porcentaje importante cursan con síndrome interrespiratorio. El uso de la ecografía también se comenzó a expandirse desde en tiempos de COVID, en la pandemia del COVID. Vemos, ¿verdad? Porque teníamos dos tipos de pacientes. Un paciente con un compromiso difuso, como vemos en su imagen a la izquierda, en la tomografía de parenquima pulmonar, que abarcaba desde las regiones anteriores hasta posteriores, y un paciente con un menor compromiso tomográfico, donde observábamos la mayor afectación en las zonas posteriores basales del pulmón. Entonces, en base a esto, pues, la necesidad de clasificar el paciente según grado de afectación, y nos permite clasificar el fenotipo de síndrome interrespiratorio. Por ejemplo, la imagen a su izquierda, la imagen B, que representa una afectación difusa, y no lo que catalogamos como fenotipo H, que son aquellos pacientes con alto potencial de reclutamiento alveolar, aquellos pacientes con compliance pulmonar disminuida, con mayor número de shunts, ¿verdad? Y los que se beneficiarían del incremento de PEP, PEP moderado alto, un PEP mayor de 10. Y los pacientes con fenotipo L, aquellos pacientes con compliance pulmonar normal, que tenían un bajo potencial de reclutamiento alveolar. En este caso había presencia de
menos shun, pero había mayor espacio muerto, ¿verdad? Anatómico y fisiológico, y estos pacientes no se beneficiarían del incremento de PEP, pero sí un paciente que podría beneficiarse de la posición prono. Sabemos que uno de los mecanismos de posición prono son aquellos, es mejorar la relación ventilación-perfusión en las zonas posteriores, ¿verdad? Dorsales del pulmón y basales, y lograr zonas 3 de las zonas de WETS. Entonces, en base a esto, pues lo clasifica, surgió la necesidad de la clasificación de estos fenotipos y se expandió el uso de la ecografía pulmonar, pero también, pues, además de clasificarlo con su fenotipo, clasificamos la morfología según el patrón ecográfico que tenemos. Si era un paciente con un síndrome respiratorio focal o si era un paciente con un síndrome respiratorio difuso. Y en la imagen a la derecha vemos la comparación de la imagen ecográfica obtenida, ¿verdad? La imagen A, que representa la imagen ecográfica normal, comparada con el hallazgo tomográfico pulmonar normal. La imagen B, que es el paciente con score 1 o B1, ¿verdad? Y vemos de forma comparativa cómo se ve en la tomografía. En los pacientes con patrón B2 o con score por puntuación pulmonar 2, vemos cómo se ve una mayor afectación, ¿verdad? Una pérdida de eyección, más del 50%, y vemos el compromiso, ¿verdad? De la pleura, irregularidad de la pleura, y vemos el signo del cuadrado con una consolidación subpleural. Y la imagen E, que representa ya la pérdida total de la radiación, como se ve también por tomografía, vemos imagen de pulmón blanco y vemos el signo de hepatización con presencia de broncoderma. Otra utilidad del POCUS, ¿verdad? Nos sirve como herramienta en la guía de tratamiento del paciente con soporte ventilatorio ¿verdad? El estudio de la vía aérea, ver si se trata de una vía aérea difícil, ver la normalidad, comprobación de la intubación endotraqueal, si está en posición traqueal o está en esófago, nos permite el cálculo del tamaño del tubo endotraqueal y la profundidad del mismo también. Entonces vemos acá dos imágenes. Esto es para la exploración de la vía aérea, ¿verdad? Utilizamos pues sondas lineales de alta frecuencia. La imagen a su izquierda representa la vía aérea en el plano del cartílago tiroides. Esa línea punteada representa pues cartílago tiroides. Las estrellitas van a representar las cuerdas vocales y las flechitas debajo de las cuerdas vocales son los cartílagos aritenoides. Una imagen normal observada en el patrón del cartílago, en el plano tiroides, de cartílago tiroides. Acá vemos un mayor acercamiento, la imagen a su derecha, cómo se ven las cuerdas bucales, se ven a diferencia del cartílago tiroides, que se ve como una imagen hiperecoica en forma de herradura. Vemos las cuerdas bucales como estructura hiperecoica en forma de V invertida. Acá también siempre en la evaluación de la vía aérea vemos la imagen a su izquierda la representación rectangular cuando las cuerdas bucales están abiertas o en abducción, ¿verdad? Y vemos a la derecha cómo se ve las cuerdas bucales cuando están en abducción, en forma de polígono, ¿verdad? Son las cuerdas bucales verdaderas. Ahí, en la porción inferior de la imagen a la izquierda podemos observar por debajo de las cuerdas vocales verdaderas, que son las cuerdas vocales falsas, que son los ligamentos, ¿verdad? Por la porción ligamentosa y la porción muscular, pues son las cuerdas vocales verdaderas. Y vemos cómo se ve el cartílago tiroides, que tiene una forma de herradura, ¿verdad? Y el artefacto de gas, ¿verdad? La columna de aire que se ve. Cuando están abiertas, vemos cómo se ve la columna de aire. Vemos también en el plano del cricoides, también vemos una imagen hiperecoica, que también podemos ver que tiene una forma de herradura. Esto es en el plano transversal, porque se pueden observar desde un plano longitudinal hasta un plano transversal. Acá vemos también siempre en el plano transversal el cartílago traqueal, ¿verdad? Como se observa. Es aquí por donde podemos partir lo que le llamamos nosotros también el signo del koala, donde el cartílago traqueal va a representar la nariz del koala y las arterias carótidas van a representar el ojo del koala.
Entonces, como vemos, ¿verdad? El catheter Walker eh, en una posición transversal y a la imagen a la derecha es colocando en sentido longitudinal. Vemos, ¿verdad?, cómo se ve el cartílago tiroides, justamente la membrana cricotiroidea, que es de utilidad para la realización de procedimientos invasivos como la cricotirotomía. Y vemos el cartílago ticoides, ¿verdad?, que en vez de observarse como herradura, lo vemos en forma de joroba o un bulto, ¿verdad?, en el plano longitudinal. Y posteriormente vemos los cartílagos traqueales que se ven como un collar de moneda en el plano longitudinal. También la utilidad, como mencionamos, es la comprobación de la posición del tubo endotraqueal. La imagen a la izquierda, que es lo ideal, que se utiliza a nivel subglótico. En los pacientes pediátricos, ¿por qué? Porque a nivel subglótico es donde representan en pediatría el nivel de mayor estrechez de la vía aérea, por lo cual en el plano métrico en el subglótico se hace la medición de la columna de aire del diámetro interno. Entonces medimos el diámetro, ¿verdad? La columna de aire y aquí, según la cantidad de milímetros de diámetro interno nos permite la elección del tubo endotraqueal. En la imagen a la derecha es cuando se utilizan tubos endotraqueales de doble luz para ventilación unipulmonar. En este caso no es a nivel de cartílago cricoide, sino se hace a nivel del anillo traqueal, midiendo el diámetro externo máximo para determinar el tamaño del tubo endotraqueal. Y es en este caso, pues la profundidad del tubo. eh, la ecografía tiene también no solamente en la elección del tamaño, sino también en la determinación de la profundidad del tubo endotraqueal, colocando, ¿verdad?, la sonda lineal a nivel de la escotadura supraesternal y al observar el manguito del tubo endotraqueal, algunos pues utilizan, inflan el tubo con solución salina para una mejor visualización. Se correlaciona la impresión del mango, ¿verdad?, del tubo endotraqueal a nivel supraesternal era representativo de una posición. Es representativo de una posición adecuada al tubo endotraqueal. O bien observar el mango del tubo endotraqueal a 1 centímetro del callado aórtico. Se compara con observar la porción externa del tubo endotraqueal a 0,5 centímetros de la carina observada pues, por radiografía del tórax. Entonces es comparable, incluso superior a la radiografía, la comprobación de la profundidad del tubo endotraqueal por ecografía. Y también nos permite comprobar, ¿verdad?, la posición del tubo endotraqueal. Aquí vemos en estas dos imágenes, la imagen a la izquierda, que es en el plano transversal, y vemos pues la columna de aire. ¿Verdad? Como se ve la columna de aire y vemos el signo de la bala que representa pues el tubo endotraqueal. Se ve como una doble línea hiperecoica en el cartílago traqueal inferior a ella vemos cómo se intensifica la columna de aire. Y en la imagen a la derecha, esto es en un plano longitudinal, ahí vemos pues el tubo endotraqueal en el plano traqueal. Acá también nos permite, como mencionas, la posición del tubo, vemos también si se trata de una extubación esofágica. Vemos en la imagen a la izquierda, ¿verdad? En la imagen de la izquierda, en la parte izquierda de la imagen vemos cómo se ve pues, el anillo traqueal, la columna de aire y vemos el esófago que se ve es una estructura circular hipoecoica. Y a la porción derecha, la imagen a la izquierda, en caso de un esófago intubado, vamos a ver lo que le llaman el signo de doble tráquea o de doble bala. Vemos cómo se observa la doble, está representada por la doble interfaz, que va a estar de la doble interfaz aire-mucosa, ¿verdad? En este caso, pues una intubación esofágica. Signo de doble tráquea, doble bala, ¿verdad? O la doble columna de aire. Y en la imagen a la derecha, podemos no solamente comprobar si la intubación es esofágica o bien si el tubo está muy introducido, no solamente pues podemos hacerlo a nivel de la vía aérea, que representa el nivel 1, sino también lo podemos hacer a nivel 2, que es a nivel pulmonar. Vemos cómo se intensifica cuando tenemos una intubación selectiva, por ejemplo, cómo se intensifica el pulso pulmonar a la izquierda, ¿verdad? En comparación pues, con la imagen C, en el modo M, ¿verdad? Perdiendo la imagen bidimensional. Y también a nivel diafragmático.
Vemos, ¿verdad? La excursión, cómo está abolida a nivel izquierdo. Más adelante vamos a hablar de lo que es la excursión diafragmática, que también tiene mucha utilidad en nuestros pacientes. Y en comparación con la imagen a la derecha, que es un paciente que tiene, pues, vemos una mayor excursión diafragmática. Entonces, que ya con estos hallazgos, ¿verdad? No solo a nivel de la vía, sino a nivel pulmonar y a nivel diafragmático, podemos detectar, ¿verdad? Ese paciente, si la intubación está selectiva al pulmón derecho y ver pues las diferencias ecográficas en diferentes niveles. Acá, ¿verdad? En este estudio donde se evaluó el uso de la ecografía, ¿verdad? Que es otra, como parte siempre de la herramienta para ir al tratamiento, dentro de ella está la utilidad que tiene en la valoración de reclutamiento alveolar y la elección del PET en estos pacientes, ¿verdad? En el contexto principalmente de los pacientes con síndrome de distrés respiratorio, donde el soporte ventilatorio es el pilar de tratamiento de nuestros pacientes. Y el PET forma parte, es uno de los parámetros ventilatorios más importantes en estos pacientes porque es el que nos permite lograr un reclutamiento alveolar en el pulmón con alta potencial de eructabilidad y mejorar la oxigenación y la aireación pulmonar. Entonces, por ejemplo, en esta publicación se evaluó, ¿verdad?, la utilidad del ultrasonido pulmonar en la ventilación mecánica. Y acá se comparó, ¿verdad? Por ejemplo, en imagen A eran aquellos pacientes que tienen un patrón L, ¿verdad? Es decir, esos pacientes que tienen un bajo potencial de reclutabilidad son los pacientes con afectación principalmente en las zonas posteriores. En estos pacientes, son pacientes con bajo potencial de reclutabilidad, entonces el uso de PET altos nos puede generar sobre distensión alveolar. Entonces, en estos casos, se utilizó en esta publicación la PET de 5 hasta 10 centímetros de agua. Y aquellos pacientes en base al patrón ecográfico, ¿verdad? Y posteriormente, aquellos pacientes que tenían más de 3 líneas B en evaluación ecográfica, pues utilizaban PEP de 10. En comparación con la imagen inferior, que es la imagen 2, son aquellos pacientes que tenían un compromiso difuso, aquellos pacientes, ¿verdad? Con un fenotipo H, donde eran pacientes que se utilizaban PEP de 10. Se observaba pues la presión de apertura pulmonar y la presión de cierre, y en base a eso pues nos permitía la disminución. En este caso identificamos la presión de apertura y la presión de cierre con el incremento de PET y hasta dónde observábamos el mantenimiento de reclutamiento alveolar. Y se hacía de forma comparativa, se hizo de forma comparativa con la ecografía y se da una puntuación donde observamos cuando se observaba la disminución del score pulmonar y cuando aumentaba. Entonces, el valor previo a que aumentara el score pulmonar nos permitía determinar el valor óptimo del PEP, ¿verdad? Y la utilidad del reclutamiento alveolar con ecografía. Y acá en esta publicación se propuso este algoritmo, ¿verdad?, del uso de maneras de reclutamiento alveolar guiado por ecografía pulmonar. Entonces se incrementaba el PEP de 5 centímetros cada 60 segundos hasta lograr un máximo reclutamiento. Se llegaba hasta un PEP de 20 y se seleccionaba la presión inspiratoria de forma que nos permitiera lograr un volumen tidal de 6 ml por kilo, ¿verdad?, como estrategia de protección pulmonar. Y tras la maniobra, al agotarse el PET en 20 y la presión inspiratoria de forma que nos aporten, ¿verdad?, que se aportara en este caso, ¿verdad?, un volumen tidal de 6 ml por kilo, se iniciaba la desescalada del PEP y con monitorización ecográfica pulmonar. En este caso, la reducción se hizo de 2 centímetros, ¿verdad?, cada 5 minutos, y siempre adaptando la presión inspiratoria de forma que lograra aportar un volumen tidal de 6 ml por kilo, y se evaluaban los 12 cuadrantes pulmonares.
se hacía el cálculo de la pérdida de radiación. Entonces, el nivel óptimo, para determinar el nivel óptimo de PEP, no sé, el nivel óptimo de PEP era aquel previo a que aumentara 2 scores en el sistema de puntuación pulmonar. Es decir, cuando había un incremento del score pulmonar mayor del 30%, previo a ese incremento, eh, se determinaba el nivel óptimo de PEP. ¿Verdad? Actualmente, pues, el manejo del paciente con síndrome respiratorio debe de realizarse de una forma individualizada, ¿verdad? En base también al fenotipo, a la morfología del síndrome interrespiratorio. Entonces, no existe un valor universal para decir este es mi nivel de PEP óptimo. Siempre y cuando el PEP nos permita un FIO2 menor de 60% y una saturación mayor de 90%, y tengamos el efecto deseado, ya determinamos pues nuestro nivel óptimo y por ecografía previo al incremento del mayor de 30% del score pulmonar. Y vemos en la parte inferior del gráfico cómo se clasifica, cómo se daba la puntuación de la aireación. ¿Verdad? Por ejemplo, una puntuación 3 cuando cambia de un patrón A a un patrón B2, del patrón B1 al patrón C. Entonces, como parte de la herramienta para el tratamiento está la monitorización de la respuesta al reclutamiento y la elección del PEP óptimo. En esta otra publicación eh, que se hizo, ¿verdad? En la elección de la ecografía, el uso de la utilidad que tiene la ecografía pulmonar en la determinación del PET en los pacientes con soporte ventilatorio con síndrome respiratorio, se analizaron 4 estudios, ¿verdad? Uno de ellos fue en el 2012, donde se comparó, ¿verdad? La evaluación ecográfica comparado pues con la valoración por la agrupada presión-volumen del ventilador, observando el punto de inflexión inferior. Entonces, en este caso pues se determinó que la ecografía tiene una utilidad comparable con el análisis de la punto de inflexión inferior de la presión volumen del ventilador para determinar el nivel óptimo de PEP. En estos casos, pues, para observar, demostrado también isométricamente y con índices de oxigenación, mejoría de los índices de oxigenación. El siguiente estudio, que fue en el 2017, se comparó también la determinación del PET, perdón, guiado por ultrasonido, con los diferentes métodos de oxigenación. Entonces, en este caso, tuvo un resultado comparable, una mejoría en la oxigenación, ¿verdad? Comparando, ¿verdad? La determinación de P por ultrasonido con los índices de los diferentes métodos de oxigenación. En el 2020 se comparó también el uso de PEP determinado pues, por el nivel de PEP determinado por la ocultación pulmonar y comparando con niveles de PET alto, niveles de PET bajo por AR descender, ¿verdad? Es decir, con la tabla PET alto, FIO2 bajo, PET bajo, FIO2 alto, entonces se obtuvo que tenía se asemejaba la utilidad también de la determinación del PET por ecografía en comparación con las tablas de PET alto y FIO2 bajo. Y en el 2021 también se analizaron, ¿verdad?, diferentes métodos de oxigenación, ¿verdad?, durante la ventilación mecánica. Entonces, aquellos pacientes, en el grupo de los pacientes que se utilizó la guía por ultrasonido, ¿verdad?, no se demostraron, pues, muchas diferencias en lo que respecta en la oxigenación y en la incidencia de neumotor en el grupo en la cual se hacía la elección del PET por método de oxigenación y el grupo de pacientes en el que se hacía la determinación del PET por ultrasonido. Y la ecografía como herramienta para guiar el tratamiento de los pacientes con insuficiencia respiratoria también está la elección de la presión inspiratoria, ¿verdad? Que forma parte también del tratamiento de nuestros pacientes y la evaluación de la sincronía paciente-ventilador. Entonces, para evaluar la presión inspiratoria,
es ideal, ¿verdad? En pacientes, por ejemplo, con síndrome de distrés respiratorio, una de las partes de la estrategia de protección pulmonar es el uso de volúmenes tidales bajos, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos ante el contexto de un síndrome respiratorio severo, el uso de volumen tidal de 4-6 ml por kilo. Y para evitar, ¿verdad? Para, como estrategia de protección pulmonar, evitar el volutrauma, pero también se debe individualizar el uso de presión expiratoria, porque también el bajo soporte ventilatorio me puede conllevar a un mayor esfuerzo respiratorio del paciente, ¿verdad? A desacoplamiento de la relación, de la interacción paciente-ventilador y, y por eso es de gran importancia, la evaluación de qué nivel de presión inspiratoria le voy a dar a mi paciente. Y evaluar también la sincronía, porque el bajo soporte respiratorio, donde llegue a incrementar el esfuerzo respiratorio del paciente, también puede llevar a una sincronía paciente-ventilador y generarme eh, alterar la interacción paciente-ventilador y generarme lesión social al ventilador. Entonces, es aquí donde tiene gran importancia, ¿verdad?, el uso de la ecografía diafragmática. Vemos acá dos imágenes, la podemos hacer en diferentes niveles, por ejemplo, la utilidad que tiene el grosor diafragmático y la fracción de engrosamiento diafragmático, ¿verdad? Es muy importante evaluar la actividad contráctil que va a estar representada por el factor de engrosamiento y el grosor que nos va a representar el trofismo diafragmático. Entonces se puede evaluar, ¿verdad?, a dos niveles. Podemos hacerlo con una sonda lineal y se evalúa a nivel, ¿verdad?, de la línea axilar anterior entre el octavo y décimo espacio intercostal en la zona de aposición y obtenemos pues el grosor del diafragma como ven en imagen B. ¿Verdad? Medimos el grosor, vemos el engrosamiento, analizamos el engrosamiento diafragmático y se mide el grosor diafragmático. Y vemos acá en imagen A, es con una sonda convexa, la colocamos a nivel subcostal, a nivel de la línea medio clavicular y observamos en la exclusión diafragmática. Aquí colocamos el cursor, ¿verdad?, sobre el diafragma y vemos, seleccionamos el modo M y vemos la exclusión diafragmática en forma ondulada. Acá, ¿verdad?, vemos cómo varía el grosor al final de la inspiración, ¿verdad?, y al final de la expiración, ¿verdad? Como el movimiento, la variabilidad del grosor diafragmático, que es de utilidad observarla en los pacientes con soporte ventilatorio para valorar qué cantidad de presión inspiratoria yo le voy a suministrar a mi paciente. Entonces, tenemos un paciente, lo ideal, ¿verdad?, es que tengamos también la representación de la actividad contráctil del diafragma. Para ello, utilizamos la fracción de engrosamiento. Entonces, la fracción de engrosamiento la obtenemos, ¿verdad?, como partíamos de la diapositiva anterior, desde la posición de la sonda a nivel de la línea axilar anterior, entre la octava y décima costilla, observamos, ¿verdad?, el engrosamiento diafragmático y utilizamos el modo M. Y así se hace la medición, ¿verdad?, del grosor al final de la inspiración y al final de la expiración. Entonces, la fórmula del grosor del diafragma al final de la inspiración menos el grosor al final de la expiración entre el grosor al final de la inspiración por 100 y obtenemos la fracción de engrosamiento. Lo ideal en un paciente, que esto va a variar si el paciente está ventilado, si el paciente está en respiración espontánea, un paciente que está en proceso de destete del ventilador. Lo ideal es que tengamos una fracción de engrosamiento del 15 al 30%. Del 15 al 30%. Si tenemos a un paciente con una fracción de engrosamiento mayor del 30%, nos traduce que el soporte ventilatorio es muy bajo.
Entonces, que hay un esfuerzo respiratorio del paciente y nos está generando alteración de la interacción paciente-ventilador. Si tenemos una fracción de engrosamiento menor del 15%, nos traduce, ¿verdad?, que hay una sobreasistencia del ventilador o bien que el paciente tiene una disfunción diafragmática. Entonces, es importante determinar si el paciente le estamos aportando una sobreasistencia, si le estamos aportando una subasistencia, porque también, además de generar agotamiento diafragmático, podemos generar lo que le llamamos miotrauma. Parte de las lesiones asociadas al ventilador también es el miotrauma. Entonces, el miotrauma para la función contráctil del diafragma es muy importante. Esta depende de 4 parámetros. Uno de ellos es la fuerza contráctil, ¿verdad? Que determina la longitud y la tensión de la fibra. La tensión de la fibra, eh, la, la tasa de estimulación neural, la curvatura del diafragma, de ella depende, de ella es donde actúa la presión inspiratoria. ¿Ya? Porque el generar una presión inspiratoria muy elevada, podemos ocasionar un aplanamiento de la curvatura y generar disfunción diafragmática. Entonces, en el contexto del miotrauma, existen pues 4 mecanismos. Tenemos el miotrauma por por una sobreasistencia del ventilador, que esto nos va a llevar a una atrofia diafragmática, que es la que como mayor marcador de atrofia es el grosor del diafragma. También se puede presentar el miotrauma por una subasistencia pulmonar del ventilador, perdón, entonces en este caso, el bajo soporte ventilatorio en un paciente, ¿verdad? Es ventilación invasiva, que requiere el modo controlado del ventilador. Si utilizo una subasistencia, esto me puede llevar una lesión por carga, ¿verdad? Esto se hace por un mecanismo de contracción concéntrica del diafragma, ¿verdad? Y el otro mecanismo también es la contracción excéntrica. En estos casos también, cuando estamos dando un soporte ventilatorio bajo a nuestro paciente, nos puede generar lo que le llaman la contracción excéntrica, es decir, cuando hay una actividad contráctil del diafragma en expiración. Entonces se disminuye la longitud, se altera la longitud de la fibra muscular del diafragma y el diafragma por expiración. Entonces el uso de PEP, ¿verdad? El uso de PEP, si es PEP alto, en un paciente pues que no requiere un PEP alto, con bajo potencial de reclutamiento alveolar, el PET puede afectar la longitud también de la fibra del diafragma con pérdida de sarcómero y generarme una atrofia longitudinal diafragmática. Entonces, en esta imagen, ¿verdad? Observamos ahí los mecanismos. Si hay una sobreasistencia, si hay un excesivo uso de PEP, si la contracción excéntrica, ¿verdad? Como les mencionaba, y una infraasistencia del diafragma. Es muy importante observar, como les mencionaba, analizar, evaluar estos 2 parámetros, la fracción de engrosamiento que nos traduce actividad contráctil y el grosor del diafragma que nos traduce el trofismo del diafragma. Entonces, ante una disminución de la fracción de engrosamiento, entonces, que nos va a representar una disminución de la actividad contráctil y decremento del grosor del diafragma. Aumenta la fracción de engrosamiento, aumenta la contractilidad del diafragma, ¿verdad? Y el otro nivel, que es la actividad contráctil óptima con estabilidad del grosor del diafragma. También, no solamente utilizamos pues, la ecografía diafragmática, que actualmente es de mucha utilidad y se ha expandido y debemos realizarlo en nuestros pacientes con soporte ventilatorio, no solamente durante el proceso de destete, sino también durante la parte inicial del manejo ventilatorio. También está el análisis de fracción de engrosamiento de los músculos intercostales paraesternales. Si bien la mayor actividad de los intercostales lo observamos entre el quinto y sexto espacio intercostal,
pero a ese nivel se superponen las fibras musculares, ¿verdad? De los intercostales internos y externos, por eso lo ideal es hacerlo a nivel parasternal, que nos traduce, en este caso principal músculo respiratorio, es el diafragma. Pero si tenemos la actividad contractil del diafragma disminuida o aumento del esfuerzo respiratorio, ¿verdad? Por un bajo soporte, también entran en acción los músculos intercostales. Es por ello que es la utilidad también para determinar, ajustar cuánta presión le voy a administrar a mi paciente, es la ecografía de los intercostales, para que se hace a nivel parasternal, ¿verdad? En plano longitudinal, y evaluamos de una forma similar a la fracción de engrosamiento del diafragma. Acá vemos la imagen a la derecha, la representación gráfica, el músculo pectoral, el músculo intercostal, por debajo está la línea pleural y por debajo el pulmón. Y las imágenes que se ven acá redondeadas que son pues, la costilla superior e inferior. Entonces, igual se hace en modo M, ¿verdad? Este es en modo bidimensional, colocamos el modo M y hacemos la medición. Entonces, lo ideal, ¿verdad? Es que el patrón de engrosamiento de músculos intercostales sea menor del 4%. Si tenemos un mayor de 8%, ya nos traduce que hay incremento del esfuerzo respiratorio y que debo hacer ajustes en mi soporte ventilatorio. También, ¿verdad? Como parte de la herramienta de la utilidad como herramienta de tratamiento es la predicción de la respuesta al prono. Entonces, la presencia de un patrón ecográfico de aireación normal en campos anteriores en supino puede predecir respuesta al prono, que son los pacientes con fenotipo. En los pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica, ¿verdad? Como les mencionaba al inicio, que no reciben ventilación mecánica invasiva, se utilizan una BNI, utilizan BiPAP o utilizan oxigenoterapia de alto flujo, ¿verdad? Que su uso se incrementó en el tiempo de pandemia del COVID para evitar la intubación endotraqueal en estos pacientes. Y se evaluaba la respuesta a la maniobra de reclutamiento, que es la posición prono, y si habían cambios en el patrón de aireación pulmonar. Entonces nos podría predecir si hay respuesta al prono cuando hay disminución del score de puntuación pulmonar. Entonces también es de suma utilidad en predecir a aquel paciente que se beneficiaría de una posición prono. Aquellos pacientes eh, con un compromiso difuso de los parenquimas pulmonares, ¿verdad? Donde no solamente se ven afectadas las zonas posteriores, sino también se ven afectadas las zonas anteriores. Son pacientes que van a tener mejor beneficio con el incremento de PEP. Otra función, otra utilidad que tiene ¿verdad? El POCUS en el manejo de nuestros pacientes es en la monitorización del daño parenquimatoso, ¿verdad? Y la respuesta a la terapia ventilatoria y la terapia médica. Es decir, cómo van cambiando. Lo esperado es que haya una disminución de mi escore pulmonar, que haya respuesta a mi manejo ventilatorio, ¿verdad? Que haya un mayor reclutamiento, mejoría de la eyección pulmonar, que haya mejoría de la compliance pulmonar, mejore mi compliance estática y a la respuesta médica, ¿verdad? Respuesta médica, el uso de esteroides, la antibiótico-terapia, el uso de diuréticos, ¿verdad? Y comparamos, ahí vemos en esa imagen la regresión. Entonces, un paciente con disminución del score pulmonar, con mejor patrón ecográfico, vemos que haya una recuperación o regresión de la neumonía. Pero si al contrario, ¿verdad? Va aumentando el score pulmonar, nos traduce que el paciente va hacia lo peor. No sé qué nos traduce este caso, nos puede ayudar también a tomar decisiones, a incrementar mi PEP para el reclutamiento. También, además del reclutamiento, el PEP nos ayuda a redistribución del edema alveolar intersticial, ¿verdad? Entonces nos ayuda a redistribuir ese edema alveolar intersticial, ve que es característico de los pacientes con síndrome de respiratorio, nos traduce, nos ayuda a decidir si debo ampliar mi cobertura antimicrobiana en estos pacientes, ¿verdad?
avanzar de cefalosporina, tercera y cuarta generación hasta carbapenémico, agregar un segundo o tercer antibiótico, y también nos ayuda a decidir si inicio o no diurético o el inicio de esteroides. Entonces es muy importante en la monitorización del daño parenquimatoso y en la decisión de la conducta que voy a seguir en mi paciente. Toma de decisión de respecto al manejo. También, ¿verdad? Otra utilidad que es muy importante es el papel que tiene la ecografía en el proceso del ventilador, que actualmente pues existe el ABCD del binning ventilatorio. Entonces partimos del A, que va a representar la puntuación de la aireación. Yo hago mi ecografía pulmonar en 12 regiones y ahí calculo pues mi puntuación pulmonar y voy a ver según mi puntuación si el paciente está apto o no para iniciar el proceso de destete. Y evaluamos la presencia de derrame pleural. B, que va a representar debajo del diafragma, B, si no hay líquido libre, ver si no hay ascitis, si no hay distensión abdominal, que esto puede generarme un tórax restrictivo y hacer que falle mi extubación. C, que va a representar la función cardíaca, ¿verdad? Una también de los motivos de ingreso a la UCI o de intubación son los pacientes con shock séptico, que hacen miocardiopatía séptica, hacen miocardía postviral, los pacientes posteriores de cirugía cardíaca, que me pueden hacer disfunción de espalda derecha, disfunción ventricular, con insuficiencia cardíaca congestiva también, ¿verdad? Donde el soporte ventilatorio nos ayuda a mejorar la poscardia del ventrículo izquierdo y mejorar mi inyección. La D, que va a representar el diafragma, que vamos a hacer uso, ¿verdad? La ecografía diafragmática, y la E de los músculos diafragmáticos, como les mencionaba, de los músculos paraesternales. Entonces, acá vemos en esta representación gráfica, ¿verdad? Y ecográfica, en el proceso de destete, ¿verdad? Que parte de una ecografía básica, una ecografía avanzada que incluye pues las mediciones, ¿verdad? Por ecocardiografía. Entonces, realizar mi puntuación pulmonar, ¿verdad? Clasificar el patrón del paciente, ver la función cardíaca, sea aplicar de 4 cámaras, sea utilizar el Doppler transmitral y evaluar, ¿verdad? La relación EA o la relación tisular, la relación de la onda EE, que nos permiten, pues, determinar si el paciente tiene aún presiones de llenado incrementada y con presencia de edema pulmonar que nos va a hacer que falle todavía mi intubación, donde debo mejorar mi soporte, debo incrementar mi PET o que el paciente pues no está apto todavía para iniciar el destete del ventilador. Y la ecografía diafragmática, valoramos el grosor, valoramos el fracción de engrosamiento, pero también valoramos la incursión diafragmática. Entonces, acá vemos una ecografía diafragmática en modo B y en modo M. Como les mencionaba, colocamos la sonda convexa a nivel subcostal, en de la línea media clavicular, y vemos cómo se ve, ¿verdad? En modo B, el hígado, posteriormente el diafragma, y por debajo está la pleura y el pulmón. Entonces, colocamos el cursor sobre el diafragma y en modo M vemos la incursión diafragmática, como se ve en modo M. Acá vemos, ¿verdad? En la imagen a la izquierda, medimos la incursión, ¿verdad? Y acá vemos, por ejemplo, en la imagen a la derecha, de una forma comparativa, un paciente que tiene un diafragma funcional, y en la imagen a la derecha, ¿verdad? Que es donde vemos aplanamiento, no hay distorsión diafragmática, un paciente que tenga una disfunción, incluso parálisis diafragmática. Con respecto a la evaluación de la ecuación diafragmática, pues, se puede realizar no solamente a nivel subcostal, que eso representa pues el abordaje subcostal anterior. También podemos hacerlo a nivel subtifoideo, principalmente en pacientes delgados, pues en los adultos, y en niños pues un abordaje ideal pues también es el subtifoideo, que lo podemos hacer incluso con una sonda sectorial y nos permite una visualización de forma
en tiempo real de ambos en mi diafragma. Entonces, algunas revisiones mencionan que el abordaje sociofoideo es una de las de elección. Y acá vemos el abordaje subcostal, ¿verdad? Lo hacemos a nivel subcostal, pero a nivel de la línea media axilar. En estos casos, a veces es muy poco utilizado por la poca visualización del diafragma. Le llamamos signo de la cortina, que nos evita, ¿verdad? La visualización completa del mismo, pero es de utilidad cuando hay afectaciones pleurales, por ejemplo, derrames pleurales. Vemos en la imagen a la derecha un paciente con derrame pleural y hay una mejor visualización del diafragma, se limita mejor el diafragma. Entonces, en esos casos también podemos utilizar el abordaje subcortical posterior para una mayor delimitación del diafragma y hacer pues mi medición de la expulsión diafragmática. Entonces, vemos que como expulsión diafragmática, esta debe ser menor de 10 milímetros. Un paciente con más de 10 milímetros, pues me traduce un fracaso de la extubación. Acá, en esta imagen, pues lo que representa la fracción de engrosamiento. Como les mencionaba, en un paciente ventilado, lo ideal es que sea entre el 15 al 30%, pero en el proceso de lo esperado es que tenga una fracción de engrosamiento de 30 a 50%. Si tengo un paciente con una disfunción o parálisis diafragmática, tanto en el proceso inicial de soporte ventilatorio como durante el weaning ventilatorio, me va a dar una fracción de engrosamiento menor del 15%. Y lo ideal es que también, en lo que respecta al factor de engrosamiento de los músculos paraesternales, es que ésta sea menor del 10% como predictor de una actuación, de un weaning exitoso. También otra utilidad es la medición de la columna de aire a nivel de las cuerdas vocales. En el proceso de ¿por qué? Porque esta me va a predecir extubación fallida o el riesgo alto vestridor. Hay pacientes, porque sabemos que la falla respiratoria puede ocurrir por vía aérea alta, vía aérea baja, parénquima, por falla de bomba muscular, del tipo shock. Entonces, vemos acá y por a nivel del sistema nervioso central. Acá también, el paciente me puede hacer falla respiratoria de vía aérea superior. Para que a veces intentamos evitar que el paciente nos caiga en ventilador, iniciamos oxígeno de alto flujo, BNI, pero pues nos falla. Entonces, también tiene mucha utilidad precisamente aquellos niños con vía aérea difícil, niños con vía aérea pequeña, niños con estridor, con estenosis subglótica, porque sabemos también que si ponemos un tubo muy grande o un paciente que va a requerir varios días de ventilador, me va a hacer estenosis subglótica o membrana laringia. Entonces, es muy importante, viendo que son niños que tienen factores de riesgo para hacerme fracaso del proceso de extubación, ¿verdad? Por estridor por edema vía aérea superior. Entonces, hago mi medición con el balón inflado, la hacemos pues, medimos la columna de aire, ¿verdad? Que lo ideal es que sea mayor de 6.4 milímetros. Hay literaturas que dicen que es mayor de 5. Y ya si tenemos diámetro de columna de aire menor de 4.5, me traduce que el fracaso de la extubación. Se mide con el balón inflado, como vemos pues a la imagen a la izquierda, y con el balón desinflado vemos cómo se intensifica mi columna de aire en imagen a la derecha, ¿verdad? Con el balón desinflado. Además, como les mencionaba al inicio, de todo, la utilidad del POCU, desde que me identifica mi paciente que está en falla respiratoria, las diferentes causas de insuficiencia respiratoria, la elección del tamaño del tubo, facilita el proceso de intubación, que la ecografía de la vía aérea se puede realizar posterior a la intubación y comprobamos, ¿verdad? Vemos los signos de intubación exitosa, ¿verdad? Signos de la bala, vemos todos los aspectos ecográficos que ya mencionamos, descartamos que no hay intubación esofágica, exploración de la vía aérea, nos ayuda a predecir vía aérea difícil, nos ayuda durante el proceso del soporte ventilatorio, la elección de mis parámetros ventilatorios, mi PED y presión inspiratoria, nos ayuda a evaluar la respuesta al soporte ventilatorio, es de utilidad para detectar complicaciones,
¿verdad? El neumotórax, la presencia de la actuación accidental, que también puede ser eh, puede conllevarme aumento de la mortalidad, ¿verdad? Y, eh, y complicaciones extratorácicas, abdomen, riñón, cerebro, intestino. Es muy importante, ¿verdad?, destacar, antes de continuar acá, es que, por ejemplo, en lo que respecta a la comprobación de la vía aérea, es muy importante porque incluso ante el método que se ha utilizado de forma tradicional es la medición del suero exhalado. Pero si tenemos a un paciente que está en paro, y perdón, donde no vamos a estar, eh, donde la intubación en tiempo real es difícil porque estamos dando compresiones, la prioridad son las compresiones torácicas, la comprobación de la intubación endotraqueal, en este caso, ¿verdad? Los pacientes con que hacen bajo gasto, pacientes posparo, los pacientes durante un paro cardiorrespiratorio, en donde en este caso mi prioridad es compresión, ¿verdad? Es compresión y yo no voy a interrumpir mi ventilación para evaluar mi CO2 exhalado. ¿Por qué? Debo de interrumpir mi compresión para ventilar al paciente y determinar mi nivel de CO2. En estos casos, la ecografía tiene una gran utilidad porque yo no debo de comprimir mis compresiones torácicas porque esa es mi prioridad. Y además, los pacientes, como mencionaba, que tienen bajo gasto, por ejemplo, los pacientes con críticos de cirugía cardíaca, aquellos pacientes que me hacen miocardiopatía séptica, que me hacen miocarditis postviral o que generan un bajo flujo pulmonar. En este caso, el bajo flujo me va a hacer alterar la detección del CO2. Entonces, acá también es de mucha utilidad la ecografía para determinar la correcta posición del tubo, que sí se realiza una intubación con posición adecuada en tráquea, no en esófago. Y, ¿verdad? Como mencionaba también, la utilidad en el proceso del ventilado, pero también, como vemos a la derecha, el POCUS no solamente en el paciente ventilado se limita al pulmón, sino que también se puede utilizar para evaluar otros órganos, porque sabemos que la ventilación sí es forma parte del manejo integral, ¿verdad? Del manejo del tratamiento principal del paciente que nos ingresa con insuficiencia respiratoria, pero también no está exenta de reacciones adversas, de efectos secundarios, dado, ¿verdad?, por el uso de presiones inspiradas, presiones de la vía aérea muy altas, que pueden comprometerme, porque a veces el paciente no solo llega por distrés. Podemos tener un paciente con un neurocrítico que me hace también un compromiso pulmonar y el uso de presiones elevadas me puede alterar el drenaje venoso. Entonces, de mucha utilidad también el realizar el neuropoco, el ultrasonido cardíaco, porque también nos ayuda, ¿verdad? Eh, en aquellos pacientes, por ejemplo, que mi causa de intubación fue por una falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, también debo ver cómo está mi función cardíaca. Aquellos pacientes con hipovolemia, en la cual las presiones respiratorias pueden agravarme el estado de la volemia por interacción cardiopulmonar. Aquellos pacientes con edema pulmonar cardiogénico es de mucha utilidad, ¿verdad? Aquellos pacientes con choque es ideal hacer mi ecografía, mi ecocardiografía, mi POCUS cardíaco, aquellos pacientes que están ventilados, pero estoy manejando hecho y estoy viendo respuesta a volumen, también puedo utilizar el POCUS para evaluar mi respuesta a volumen en un paciente ventilado. El POCUS abdominal, ¿verdad? Sabemos pues también que la presión de la ventilación invasiva me puede alterar mi drenaje venoso y puede, excesivamente en aquellos pacientes con síndrome compartimental abdominal que tienen una presión intraabdominal mayor de 12, tienen mayor riesgo de progresar a síndrome compartimental abdominal si utilizo presiones ventilatorias muy altas. Y pues el ultrasonido vascular principalmente, ¿verdad? En los pacientes durante la canalización vascular por el Acá es de utilidad para evaluar mis interacciones cardiopulmonares. Entonces, la ventilación no solo se limita al pulmón o tiene efectos deleterios en el pulmón, sino también puede alterar mi función cardíaca también, porque son dos órganos que están interconectados. Si se altera la función del pulmón, puede llevarme a alterar el rendimiento cardíaco. El paciente
con una alteración de mi función cardíaca puede tener repercusión ventilatoria. Entonces, obviamente, pues van a variar si el paciente está en respiración espontánea, en un paciente que está con soporte ventilatorio, mis interacciones van a ser diferentes. Entonces, en un paciente con respiración espontánea, como vemos a la imagen a la derecha, la presión negativa intratorácica, ¿verdad? Y la presión negativa intrapleural hace que disminuya mi presión de la aurícula derecha y esto aumente la presión transmural de la aurícula derecha, haciendo que ésta se distienda, disminuyendo aún más su presión, y esto favorece el gradiente para el retorno venoso. El gradiente para el retorno venoso, ves, ¿verdad? La diferencia de la presión media de llenado sistémico menos la presión auricular derecha entre las resistencias vasculares. Entonces, durante la respiración espontánea, durante la inspiración, favorece mi retorno venoso. Aumenta mi retorno venoso, disminuye la poscarga, ¿verdad? Del ventrículo derecho, pero aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Esto es por un incremento de la presión transmural. Del ventrículo izquierdo va a aumentar la poscarga. En un paciente con soporte ventilatorio, donde se sienten las presiones, el uso de presión positiva va a aumentar, ¿verdad? La presión de la aurícula derecha, aumenta la presión de la aurícula derecha y por ende disminuye mi gradiente de presión para el retorno venoso. ¿De qué otra forma se compromete repercute en la precarga del ventrículo derecho? Al comprimir los grandes vasos, las venas cava, disminuye mi retorno, ¿verdad? En estos casos, también puede comprometer mi precarga del ventrículo derecho siempre y cuando pues, utilicemos presiones de la vía aérea elevada. También puede aumentar la poscarga del ventrículo izquierdo en un paciente ventilado, porque o sea, la poscarga del ventrículo izquierdo va a depender de mis insuficiencias vasculares pulmonares. Aumenta presión positiva, hay una compresión por sobreextensión alveolar de los vasos pulmonares, entonces aumenta la poscarga del mismo, disminuye por ende la eyección del ventrículo derecho, hace que el ventrículo se distienda, se desplace el centro interventricular, es lo que le llamamos interdependencia interventricular, disminuye la compliance del ventrículo izquierdo y disminuye la precarga del ventrículo izquierdo. Pero un efecto pues, beneficioso que tiene la ventilación en los pacientes y es muy importante en el contexto de que el paciente con falla cardíaca izquierda, con insuficiencia cardíaca congestiva, que disminuye la presión transmural del ventrículo izquierdo y mejora la eyección del ventrículo izquierdo. Acá, por ejemplo, vemos cómo repercute la presión de la ventilación mecánica con las resistencias vasculares pulmonares. ¿Verdad? Sabemos que, por ejemplo, en los pacientes con síndrome respiratorio, el uso de PET es ideal, es parte fundamental del tratamiento del soporte ventilatorio para lograr la apertura de mi alveolo, ¿verdad? Y mejorar mi aireación. Pero puede tener efectos, ¿verdad? En la poscarga, si yo utilizo valores de PET muy altos, principalmente, ¿verdad? Cuando los pulmones no son reclutables, sí no genera mucho cambio pulmonar, pero sí puede aumentar mi presión inspiratoria y generarme sobreextensión alveolar. Entonces, puede comprimirme mis vasos alveolares y por ende aumentar la resistencia. Pero también, sí, puede ocurrir esto cuando yo utilizo malas estrategias ventilatorias, porque una de las lesiones pulmonares asociadas al ventilador es también el teletrauma, es decir, por apertura y cierre cíclico de los alvéolos, entonces esto me genera una lesión por cizallamiento y me genera un teletrauma, ¿verdad? Entonces el uso de volumen de PET bajo también puede predisponer al paciente a colapso alveolar y presentar atelectasia. Entonces, principalmente cuando el volumen pulmonar cae por debajo de la capacidad funcional residual. Entonces, en este caso también puede aumentar mis resistencias vasculares. Las resistencias vasculares dependen, va a estar determinada tanto por mis vasos alveolares como por mis vasos extraalveolares. Entonces, si hay una sobreextensión alveolar, comprimo mis vasos alveolares y el incremento de resistencia pulmonar va a estar a expensas de mis vasos alveolares. Y si el paciente presenta colapso alveolar, utilizo un PET muy bajo,
Entonces, la atelectasia me genera tracción de los vasos extraviolares, principalmente cuando el volumen pulmonar cae por debajo de la capacidad funcional residual. Entonces, incrementa mi resistencia vascular pulmonar a expensas de mis vasos extraviolares por efecto de tracción, ¿verdad? También los pacientes, por ejemplo, esto se dio muy común en los pacientes con COVID, en el cual se ve, ¿verdad? Se perdía la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Entonces, la vasoconstricción pulmonar hipóxica es un mecanismo de compensación de redistribución para redistribuir el flujo en zonas, ¿verdad? Donde no había un adecuado intercambio gaseoso. Entonces, las atelectasias, ¿verdad? Si yo no mejoro mi oxigenación, puede generarme el reflejo de vasoconstricción pulmonar hipóxica y aumentar también mis resistencias vasculares de los vasos extraalveolares y aumentar mi impostor a la del ventrículo derecho. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta también, principalmente también en los pacientes que me hacen miocarditis, los pacientes que hacen difusión derecha, principalmente los pacientes con posteriores de cirugía cardíaca, que me van a hacer falla derecha, y donde es muy importante el ajuste individualizado del PET, ¿verdad? Por la repercusión que puede tener en las resistencias vasculares pulmonares. Acá también vemos la utilidad del neuropoco y ventilación. Es decir, no solamente la ventilación va a repercutir en la función pulmonar, también puede tener efectos en otros órganos. Por ejemplo, un paciente con síndrome interrespiratorio me puede hacer por interacción pulmón-cerebro también una lesión cerebral. O viceversa, un paciente con una lesión cerebral aguda, ya sea esta por hemorragia subaracnoidea, sea esta una lesión cerebral traumática, una hemorragia intraparenquimatosa, o un accidente cerebrovascular isquémico, puede también generarme una lesión pulmonar. Por medio de que puede generarme la lesión pulmonar, pues, tiene varios mecanismos. Está el edema pulmonar neurogénico, ¿verdad? Puede darme por la neuroinflamación, ¿verdad? Y, eh, y por inmunosupresión. ¿Qué otra complicación puede tener este paciente? Puede hacerme síndrome interrespiratorio y puede hacerme neumonía asociada al ventilador. Entonces, la neumonía asociada al ventilador, porque es un paciente con un nivel de conciencia alterado, un paciente que va a requerir un mayor soporte ventilatorio y un paciente que va a estar en un estado de respuesta hiperinflamatoria. En la respuesta hiperinflamatoria también se activa la respuesta contrarreguladora, que va a llevar a un estado de inmunosupresión e inmunoparálisis y favorecer que este paciente adquiera bacterias intrahospitalarias y me genere neumonía asociada al ventilador, y esto puede evolucionar también a un síndrome respiratorio. El edema pulmonar neurogénico, cuando tenemos un paciente, por ejemplo, como les mencionaba, con una lesión cerebral aguda, hace una descarga aumentada de catecolamina, una descarga hipersimpática, y esta me genera altos niveles de catecolamina en sangre, aumenta de forma generalizada las resistencias vasculares sistémicas, y esto genera una redistribución de flujo de la sangre sistémica a la sangre pulmonar, aumentando mi presión hidrostática a nivel pulmonar y favoreciendo el edema alveolo intersticial. ¿De qué otra forma, verdad? Esto puede comportarse como un SDR, además una neurogénica, un SDR. También las resistencias vasculares pulmonares aumentada puede lesionarme, ¿verdad? La integridad de la barrera de la membrana alveolo-capilar y favorece también el edema. Entonces, en una lesión cerebral aguda hay una respuesta inflamatoria local. Pero en estos pacientes también hay una disrupción de la barrera, eh, ¿verdad? A nivel de la barrera hematoencefálica, y esto favorece el paso de interleucina inflamatoria al torrente sanguíneo y propagar la respuesta inflamatoria no solo a nivel cerebral, sino también a nivel sistémico. Entonces, dentro de esta interleucina van quimioquina que atraen a las neutrófilas y favorecen. eh, Puede generarme, ¿verdad? Esta respuesta inflamatoria, como les mencionaba, el síndrome respiratorio, hay una producción de interleucinas a nivel pulmonar, y esta viaja, ¿verdad? Por el torrente sanguíneo hasta llegar al cerebro en un paciente con un compromiso inicial pulmonar,
y ocasionarme también una lesión cerebral secundaria. ¿Qué otra forma puede repercutir? El uso de PEP, especialmente en un paciente que tenemos con protección endocraniana, el uso de PEP muy alto, ¿verdad? Puede comprimir mi grandes vasos, disminuir el drenaje venoso cerebral y favorecerme el aumento de la presión intracraneana. ¿Qué otra forma? La estrategia ventilatoria en un paciente que tenemos con una lesión cerebral aguda y con síndrome respiratorio suma representa un gran reto, porque en este caso tenemos que utilizar una doble estrategia de protección, doble ventilación protectora. Si bien en el SDR lo ideal es utilizar volúmenes tidales bajos, la hipercapnia permisiva, ¿verdad? Y con metas de oxigenación de 88 a 92. Pero también a nivel cerebral la hipoxia puede favorecerme y la hipercapnia puede favorecerme la vasodilatación cerebral y aumentar mi presión intracraneal. Entonces, el manejo se debe individualizar. En este caso, pues, en este caso hay que realizar un ajuste individualizado en cada paciente y teniendo en cuenta que si yo tengo un paciente ventilado puede generarme también complicaciones a nivel cerebral, ¿verdad? Entonces, por ende, es que también las malas, el uso de estrategia ventilatoria inadecuada que me generen aumento de mi presión de oxígeno, perdón, disminución de mi presión de oxígeno o hipoxia que me genere retención de CO2 van a repercutir en el flujo sanguíneo cerebral, generando vasodilatación, ocasionando aumento del flujo cerebral, aumento de mi presión intracraniana. Es por ello, pues, la utilidad del POCUS, por ejemplo, en estos pacientes y dentro de ellos la medición de la vaina del nervio óptico, que se ha comparado, ¿verdad? Con la medición, es una medición invasiva o una estimación no invasiva de cómo está mi presión intracranial. El Doppler transcranial, valorando el índice de pulsatividad, valorando la variabilidad del flujo. Entonces, es muy importante también en el foco en estos pacientes. También es de utilidad el foco abdominal durante la ventilación mecánica. El uso de presiones altas de la vía aérea puede comprimirme también mi grande paso, principalmente las venas cavas, ¿verdad? Entonces, al lograr una compresión de las cavas, genera una congestión venosa esplánica, renal y hepática. Entonces, el uso de PET muy alto puede generarme un aumento de volumen principalmente a nivel del lóbulo inferior derecho. Esto desplaza el diafragma. La compresión hepática por el diafragma puede alterar la geometría vascular y ofrecer resistencia a el drenaje portal. Entonces, esto me genera no solamente congestión venosa pulmonar, esto genera congestión venosa a nivel hepático, congestión venosa portal, congestión venosa esplénica y congestión venosa renal. Entonces, como vemos a la imagen a la izquierda, la imagen a la derecha, vemos, ¿verdad?, cómo la compresión de los grandes vasos, o el uso de presiones expiratorias elevadas, puede generarme esa congestión fuga, ¿verdad? También de por aumento de presión hidrostática intraabdominal y aumentar mi presión intraabdominal. Puedes aumentar mi presión intraabdominal y agravar principalmente a aquellos pacientes que tienen presión intraabdominal mayor de 12, puede favorecer más la hipertensión, el síndrome compartimental abdominal. Por eso también es muy importante, y esto se ocurre con mucha más frecuencia en aquellos pacientes con sobrecarga hídrica, ¿verdad? Por eso es muy importante también acá el uso de Vexu, ¿ves cómo está mi congestión venosa? Porque la ventilación, el uso de presiones ventilatorias puede exacerbar este efecto, principalmente en los pacientes con estado de hipervolemia. Por eso lo ideal es tener un índice de sobrecarga hídrica menor del 5%, ¿verdad? Ver en qué escala estoy, etapa de reanimación, etapa de estabilización, desescalada, ver, analizar, hacer uso del POCUS, hacer uso del POCUS, no solamente pulmón, sino también a nivel cardíaco, también hago mi VEXU. Veo cómo está mi flujo de la vena hepática, veo cómo está mi flujo de la vena porta, mi flujo de la vena renal, y catalogar al paciente, porque el uso de presiones ventilatorias en un paciente que está sobrecargado también puede favorecer más síndrome compartimental abdominal y agravar el pronóstico de mis pacientes, ¿verdad? ¿Qué pasa con el riñón? Igual, ¿verdad? Por el mecanismo, como mencionaba en las diapositivas anteriores, el daño no solamente está a nivel pulmonar,
puede afectar órganos extraabdominales. Cerebro, ya mencionamos de qué forma afecta. Intestino, puede aumentar la permeabilidad y la introducción de bacterias y toxinas, generarme una isquemia intestinal y favorecerme también el edema intestinal y el síndrome compartimental abdominal. La congestión venosa sistémica también genera una congestión venosa hepática. Entonces, tiene efectos de elasticidad. El riñón normalmente está envuelto en una cápsula que es rígida. Entonces, si yo genero una éstasis por congestión venosa, va a aumentar mi presión intracapsular, va a generarme edema del parénquima renal y esto disminuye también la elasticidad y la extensibilidad de la cápsula de Bowman. Entonces, esto me repercute en el flujo también del riñón. ¿Cómo puede afectar la ventilación la función del riñón? Hay muchos mecanismos, parte, ¿verdad?, de las alteraciones del intercambio gaseoso, la hipercapnia, la hipoxia pueden generarme vasodilatación y generarme una éxtasis. El flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular va a depender de la resistencia de la arteriola deferente. Si disminuye mi resistencia, disminuye también mi flujo renal. Puede ocasionarse también por biotrauma. Sabemos pues que la reacción inflamatoria que a nivel pulmonar también puede viajar por torrente sanguíneo y afectar otro órgano, cerebro, riñón. Y estas citoquinas pueden ocasionar un daño directo en las células tubulares. Un daño directo en las células tubulares, ¿verdad? Por un mecanismo de mecanotransducción y generalmente necrosis tubular. También pueden alterar las resistencias glomerulares y comprometerme también el flujo sanguíneo. Pero también por interacciones cardiopulmonares, ¿verdad? Al disminuir mi retorno venoso, disminuye mi gasto cardíaco y genera un bajo gasto a nivel renal. Entonces, el flujo sanguíneo renal va a representar el 20% del gasto cardíaco. Entonces, esto también puede generar, limitar, ¿verdad? El flujo sanguíneo renal y conllevarme a un paciente a un estado de isquemia, asemeja a un estado de hipovolemia. Entonces, también en un paciente hipovolémico, el uso también de presiones muy altas puede agravar mi estado de volemia, como te hace como una situación de hipovolemia o agravar más aún el estado de hipovolemia y comprometer también mi flujo sanguíneo arterial, no solamente pues el venoso. Y en este caso, ¿qué pasa? Disminuirse mi gasto cardíaco, disminuye mi flujo sanguíneo renal. Entonces, la mácula de va a detectar esos bajos niveles, ¿verdad?, de flujo sanguíneo y estimula las células del aparato glomerular a liberar angiotensina 1 y angiotensina 2 para aumentar, ¿verdad?, la resistencia sistémica, para estimular la liberación de aldosterona de forma que se retenga agua y líquido y mejore la volemia, y esto exacerba más, sin embargo, esto va a exacerbar más el estado de la congestión venosa sistémica. Un intento del sistema de angiotensina aldosterona de preservar el volumen, más bien me va a favorecer porque el estado de flujo comprometido está a nivel renal, pero hay una congestión venosa sistémica. Entonces, en vez de mejorarme, va a empeorar y va a generar una mayor retención agua salina, ¿verdad? Y de sodio y agravar mi estado de volemia. También hay un aumento de la liberación como mecanismo compensatorio de la hormona antidiurética. Se retiene más líquido. Esto es independientemente de cómo está mi molaridad, y esto es independientemente de cómo está la volemia. Hay una descarga aumentada de hormona antidiurética y esta retiene más agua y agravando más aún mi estado de congestión venosa sistémica. De forma contrarreguladora pueden también encontrarse en estos pacientes péptidos natriuréticos como forma contrapuesta, una respuesta ¿verdad?, contraria al incremento del sistema de angiotensina aldosterona y la descarga aumentada de hormona antidiurética. Es por eso pues, que esta razón puede comprometer la función del riñón. Alteración del intercambio gaseoso, respuesta inflamatoria sistémica, con alteración, ¿verdad?, disminución del gasto cardíaco. Entonces, ¿qué mediadores? Hipoxia, hipercapnia, PET, biotrauma. E igual, si tenemos un paciente con una lesión renal, esto me genera un estrés oxidativo, una respuesta inflamatoria
que viajan hacia el torrente sanguíneo y van a ocasionar también apoptosis de los neumocitos. Ocasionan apoptosis de los neumocitos, aumenta la presión hidrostática, esto conlleva a una mayor extravasación de líquido del espacio alveolar intersticial, porque muchas citoquinas tienen efecto también sobre las resistencias vasculares pulmonares y puede generarme incremento de la permeabilidad, vasodilatación, aumente la presión hidrostática y favorecerme el edema y puede llevar a un paciente también a un síndrome de T3 respiratorio. Para concluir, ¿verdad? Número uno, la ecografía ha surgido como una modalidad fundamental en el manejo de los pacientes, ¿verdad? Insuficiencia respiratoria, síndrome interrespiratorio, principalmente los que son sometidos a terapia ventilatoria invasiva. Entonces, ¿qué nos ayuda? Tiene utilidad, como les mencionaba, en identificar al paciente que va a requerir ventilación, ajuste en el manejo del soporte ventilatorio, de forma que se mitigue la lesión pulmonar asociada al ventilador y mejorar la sincronía en el paciente ventilación. Y es fundamental para identificar, monitorear, incluso evitar complicaciones derivadas de la ventilación mecánica y facilitar el proceso del destete ventilador. Predecir, ¿verdad? Que si vamos a tener un paciente con una extubación, el paciente va a ser exitosa o se trata de un paciente con alto riesgo de extubación fallida. Bueno, eso tenía para hoy, ¿verdad? Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta o aporte que tenga respecto al tema? Excelente sesión, Kevin. La verdad es que has hecho como han puesto en los comentarios. Jessica Luna Delgado nos decía que es una excelente revisión la que has hecho, coincido con ella. Y resalto algo importante que comentas. Y los que prestaron atención detectaron que hablaste incluso de la ventilación mecánica no invasiva y de la modificación del ultrasonido, del score de ultrasonido pulmonar. Muchas veces pensamos en ventilación mecánica y nos vamos directamente al paciente intubado, ¿sale? Así que excelente sesión. Tenemos una pregunta de Gustavo Ciola que nos saluda desde Rosario, Argentina. Un saludo, Gustavo, también grandísimo exponente, sobre todo, ha hablado también de intubación endotraqueal, de la secuela de intubación endotraqueal, y nos comenta que si nos puedes volver a explicar brevemente la adecuada posición, la adecuada profundidad del tubo de endotraqueal detectado por ultrasonido. Y tenemos otra pregunta también. Sí. Ok, entonces el POCO ha expandido, ¿verdad? Su uso en los pacientes, en el manejo ventilatorio de los pacientes, pero también no solamente ya en un paciente que esté ventilado, sino desde nuestro primer contacto con nuestro paciente, tiene una gran utilidad, ¿verdad? Desde la elección, identificar al paciente que va a requerir soporte, elegir el tamaño del tubo, porque también sabemos que la vía aérea pediátrica representa un reto, principalmente para aquellos terapistas que no tienen gran experiencia con el paciente pediátrico, incluso a veces para nosotros, a veces nos enfrentamos con vías aéreas difíciles. Entonces, a veces desde elegir el tamaño del tubo, porque podemos tener la vía lateralizada o nos enfrentamos a otros pacientes sindrómicos que tienen alteración de su vía aérea. Entonces, es muy importante elegir el tamaño del tubo para evitar que me ocasione isquemia laringotraqueal o me genere una lesión de la vía aérea o una estenosis, falla de la intubación por vía aérea superior durante la intubación. También es muy útil para identificar la correcta intubación, si está en posición adecuada, y también para elegir, valorar la profundidad del tubo. Entonces, el tamaño del tubo, como mencionaba, valorar medir la columna de aire en el plano del cricoide, que esto va a representar nivel subglótico, que es donde está la mayor estrechez de la vía aérea. Pero también podemos valorar la profundidad del tubo endotraqueal. Entonces, hacemos el plano traqueal, ¿verdad? Podemos observar el signo, ¿verdad? De la bala, como la doble línea hiperecoica, y valoramos, desplazamos caudalmente mi sonda a nivel supraesternal y identifico el mango del tubo, y lo cual pues se ha comparado, se ha demostrado
que la presencia del mango del tubo endotraqueal al colocar mi sonda a nivel supraesternal se correlaciona con una posición adecuada del tubo. A veces también nosotros recurrimos pues a lo más fácil, pero a veces incluso tarda el técnico radiólogo de llegar a tomar la radiografía al paciente. Entonces, el detectar, ¿verdad? A nivel de la esclerosis supraesternal, la presencia del mango del tubo a 1 centímetro, ¿verdad? Del callado de la aorta también se correlaciona con una posición adecuada. Se asemeja, por ejemplo, al observar el mango del tubo a 0,5 centímetros de la carina. Excelente. Muchas felicitaciones, Berta Josara, que es una asidua de los sábados de Pocus. Luis Alfonso, excelente ponencia. Francisco Quintero, excelente revisión. Rodrigo Delgado, igualmente te felicita. Es que acabas de comentar algo que muchas veces no nos queda claro, que es que la ventilación mecánica nos puede afectar el cerebro si lo programamos más, los riñones, el sistema gastrointestinal. Por eso es una importante evaluación de detectar que si estamos haciendo algo mal con el ventilador, también detectarlo y detectar fuera, pensar fuera del pulmón que estamos generando daño y evaluarlo. Por último, una última pregunta, Kevin. ¿Qué utilidad tendremos en el POCUS en pacientes con patrones obstructivos como asma casi fatal? Porque mencionaste mucho SDRA, algunos problemas sobre carga hídrica, algunos problemas de neumonía, por supuesto, pero ¿qué pasa con el POCUS en los pacientes con el ejemplo más clásico en pediatría, es el asma casi fatal, porque en adultos tienen el EPOC? ¿Qué nos comentas? Sí, también nosotros pues, nos enfrentamos a pacientes, no solamente con patrones restrictivos, podemos tener pacientes con patrones obstructivos, donde es ideal el uso, ¿verdad?, eh, también la ecografía pulmonar para evaluar, ¿verdad?, mi pulmón. Entonces, si tenemos un patrón obstructivo, es ideal eh, el ajuste de impresiones expiratorias. Un paciente con un patrón obstructivo es un paciente que me va a generar atrapamiento aéreo, ¿verdad? Me va a generar atrapamiento aéreo y a veces en la prisa por intentar mejorar mi oxigenación, yo subo PEP, yo subo PEP, subo PEP, subo PEP. En este caso, ¿verdad? Me va a generar más atrapamiento aéreo. Es muy importante que además de hacer mi taller ventilatorio, hacer mi pausa expiratoria, ver cómo está mi bucle, ver cómo está mi curva presión-volumen, o sea, además de hacer mi taller ventilatorio, hacer mi pausa expiratoria, sacar mi autopep y, y hacer la presión diferencial. Si es mayor de 5 patrones obstructivos, también es útil el POCUS. El POCUS, ¿verdad? Porque nos ayuda a determinar también, vemos la clasificar mis patrones pulmonares, veo cómo está mi airación. Sí, hay unas literaturas que dicen que tiene limitación para la hiperinsuflación, pero debemos hablar que también lo que nosotros vemos es idealmente línea pleural y los artefactos derivados de ella. Podemos observar datos de hiperinsuflación, ¿verdad? Comparado con el compromiso que tiene en el tratamiento aéreo, en mecánica pulmonar, con mi oxigenación, con mi expansibilidad pulmonar. No solamente esperar ver en la radiografía datos de que vemos hiperlucencia, vemos horizontalización costal, sino que vemos también volúmenes pulmonares aumentados, ¿verdad? Entonces es muy importante también en la elección en estos pacientes evaluar, ¿verdad? Cómo está cierta dosis de hiperinsuflación, porque sabemos que la hiperinsuflación también puede generar mayor repercusión, ¿verdad? Aumentar mis resistencias pulmonares, puede agravar mi rendimiento cardíaco por aumento, ¿verdad? De mi resistencia, va a aumentar más por carga del ventrículo derecho, mi retorno venoso. Entonces también es muy de suma utilidad. También el POCUS en la fase de constructivo y valorar mi grado de detección de insuflación, ver cómo están mis volúmenes pulmonares, si están aumentados, ver, porque también esto me puede generar también síndrome de fuga aérea, puede generarme neumotórax y observar diferentes signos que me traducen, ¿verdad? Tórax, el signo del punto pulmonar, la ausencia del deslizamiento pleural. A veces está no solamente el colapso pulmonar, sino también el incremento de la hiperinsuflación puede limitar el deslizamiento pleural. Veo cómo está mi deslizamiento pleural, veo mi signo de la playa,
y siempre evaluar, ¿verdad? Mecánica pulmonar y limitar pues, el uso de PET alto en estos pacientes. Nos permite pues, hacer también otro ajuste en el ventilador, como la frecuencia respiratoria baja, mejorar mi tiempo expiratorio. Muchas gracias, Kevin, porque definitivamente te volveremos a tener en estas sesiones de ultrasonido. Nos ha agradado demasiado esta Muchas gracias, David. presentación. Así que, ¿quieres dar tu mensaje para cerrar esta gran charla? Disculpa, David, no te escuché. Digo que te felicitamos. Estamos seguros que volverás a estar con nosotros porque nos encantó tu sesión y que nos des un mensaje para cerrar esta gran charla. Ok, bueno, agradeciéndole, ¿verdad?, a USPED Latinoamérica por permitirme realizar esta ponencia, agradeciendo a todos, ¿verdad?, por su atención. Espero, pues, sea de mucha utilidad y recordarles, ¿verdad?, que POCUS forma parte de nuestra evaluación, forma parte de nuestra evaluación diaria de nuestros pacientes en estado crítico, forma parte del examen físico de nuestros pacientes, ya no solo limitarnos, pues, a inspección, auscultación, sino también inspección, ¿verdad? Auscultación, percusión, palpación e insonación, ¿verdad? Que el POCUS tiene mucha utilidad en nuestros pacientes, tiene mucha utilidad desde detectar, nos permite la toma de decisiones, nos permite realizar un diagnóstico precoz, un manejo oportuno, nos ayuda a hacer ajustes en el manejo de nuestros pacientes, detectar complicaciones, tiene utilidad para la guía de procedimiento invasivo y ¿qué ventajas tiene? Que es no invasivo, no requiere radiaciones, ¿verdad? Como por ejemplo la tomografía. Es ideal en pacientes que se encuentran con inestabilidad hemodinámica, que no se puede movilizar al paciente, es de suma utilidad y cuyos resultados nos permite tener imágenes en tiempo real, que a veces con la tomografía no tenemos imágenes en tiempo real. Con la ecografía obtenemos imágenes en tiempo real. Puedo hacer mi evaluación ecográfica en el paciente en la cama, viendo el ventilador, viendo el monitor, desde la puesta de un catéter, ¿verdad? Nos sirve para otros procedimientos invasivos como la filotilotomía, funciones lupares. En resumen, el POCUS, ¿para qué no nos ayuda? Entonces, es muy importante, pues, aprendamos, leamos, repasemos y también pongamos en práctica. No solamente pues nos quedemos con lo que hemos aprendido, con lo que hemos escuchado, sino que también pongamos en práctica lo que sabemos del POCUS para dar un mejor manejo a nuestros pacientes y mejorar el pronóstico y la morbimortalidad. El POCUS forma parte de nuestra exploración. Totalmente de acuerdo, Kevin. Muchas gracias a todos los asistentes. Nos vemos en la próxima sesión de usted. Un saludo a todos. Saludos, bendiciones.